¿Quién imaginaría que uno de los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad sería la chispa que daría vida a una de las obras más trascendentes de la música argentina? Una creación que al nacer del dolor se transformó en un poderoso mensaje de esperanza, solidaridad y fe en la humanidad. Hoy, en Salmos del Corazón, te contamos la historia detrás de La Misa Criolla. Comencemos. En las alturas y en la tierra pasan los hombres, pasan los hombres, llama el Señor, gloria a Dios. En las alturas. En los años 50, el prodigioso compositor Ariel Ramírez, con poco más de 30 años, se lanzó en un viaje que transformaría su vida. Era una travesía formativa musical, un recorrido por Europa en busca de nuevas melodías y ritmos populares que enriquecieran su conocimiento. A fuerza de talento y sacrificio, se sostenía tocando el piano en radios, teatros y universidades. Estuvo en varios lugares como Inglaterra, Viena, España, Holanda, lugares donde el joven Ramírez llevaba consigo su arte y la esencia de su tierra argentina. Fue en ese peregrinar que conoció al padre Wenceslao van Leen. Van Leen lo llevó a Holanda y tiempo después lo recomendó a un convento en Warnsburg, una pequeña y encantadora localidad alemana a unos 100 kilómetros de Frankfurt. Allí, Ariel encontró refugio entre las paredes de un convento de la Orden de Misioneras de Mariannhill, un lugar tan hermoso como austero. Sin embargo, pronto enfrentó un silencioso desafío. Las limitaciones del idioma se alzaron como una barrera, ya que en el convento nadie hablaba español, ni francés, ni italiano, las lenguas que medianamente él conocía. Hasta que un día alguien le hizo saber que en el convento se encontraban dos monjas que, al parecer, hablaban español. Con cierta expectación la buscó en la cocina, donde las encontró. Eran las hermanas Elizabeth y Regina Bragner. No obstante, ellas no hablaban español, sino portugués. Aún así, la proximidad entre ambas lenguas permitió que poco a poco pudieran entenderse. Fue entonces el inicio de una linda amistad. Las hermanas Bragner, con su calidez y simpatía, se convirtieron en un puerto de compañía para Ariel en aquellas tierras lejanas. En cada visita los recibían con una sonrisa y ricos platos, transformando la fría lejanía del convento en un rincón lleno de humanidad. Para Ariel, aquellos encuentros eran más que charlas y comidas. Eran un refugio a la distancia de su tierra, una conexión con algo universal y profundo, como lo es la amistad. El paisaje de la ventana. Desde la ventana de la cocina del convento, Ariel solía perderse en la contemplación de un paisaje que parecía extraído de un sueño. Un verde semiboscoso se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido por una casona que, a lo lejos, aún conservaba el rastro de las últimas nieves antes de la primavera. La belleza de aquel cuadro natural lo llenaba de sentimientos exultantes, como si su espíritu se elevara un poco más allá de la tierra. Pero esa emoción no era compartida del mismo modo por las hermanas Elizabeth y Regina Bragner. Fue entonces cuando, con un dejo de tristeza en sus voces, le contaron lo que aquel paisaje ocultaba. Donde él veía verde y vida, no hacía mucho tiempo que había existido un campo de concentración nazi. Aquella casona que parecía coronar el entorno había sido un lugar de horror y sufrimiento. Un sitio donde cientos de judíos habían sido prisioneros, sometidos al hambre, al trabajo forzado y a la brutalidad. Las hermanas recordaron con claridad las imágenes de desolación que habían presenciado. Rostros consumidos por la angustia, cuerpos apenas sostenidos por su propia delgadez extrema, miradas que hablaban de abandono y resignación. Las Bragner sintieron un gran dolor, pero no se dejaron vencer por la impotencia. En lugar de limitarse a la compasión silenciosa, decidieron actuar. Una noche, desafiando las consecuencias de ayudar a un judío, la cual era la pena de morir bajo la horca, llenaron bolsas con alimentos y, con el corazón latiendo a toda prisa, cavaron junto a las alambradas del campo. Dejaron el paquete allí, sin saber si sería encontrado, sin preguntarse quién lo recibiría. Al día siguiente el paquete había desaparecido. Fue la señal de que alguien allá adentro lo había encontrado, y al menos podría mitigar un poco el hambre para él y para unos cuantos. Así lo repitieron una y otra vez, noche tras noche, durante meses. Nunca supieron los nombres de aquellos prisioneros ni sus historias. Tampoco importaba. Solo veían a seres humanos necesitados de ayuda, y ese impulso las mantenía firmes, ajenas al miedo y a las consecuencias.
Lo único que recibían a cambio eran miradas fugaces desde el otro lado de la cerca, gestos de agradecimientos que parecían gritar desde el silencio. Hasta que un día, los paquetes comenzaron a completarse. Era la señal de que los prisioneros habían sido trasladados o de que sus vidas habían acabado. Al poco tiempo la guerra terminó, dejando millones de muertos y heridas abiertas que nunca sanarían del todo. Con el tiempo, el follaje creció, cubriendo las cicatrices de aquel terreno. Pero para las hermanas Wagner, ni la naturaleza más exuberante podría borrar los recuerdos de aquellas almas sufriendo y el dolor de no poder hacer más por ellos. Ramírez quedó enormemente conmovido por la historia. Aquellas palabras, aquel relato tan cargado de humanidad y sacrificio, se grabaron en lo más profundo de su corazón. Como un eco, esas historias comenzarían a resonar en su alma, influyendo en su obra de manera que aún no podía imaginar. Inspiración. Un día de 1954, tal vez del mes de mayo, estando en Liverpool, no pudo resistir la tentación de subir a un barco, el Highland Justin, que iba a Buenos Aires, donde lo esperaba su hija Laura y sus padres, abrazos largamente esperados. Se había convencido que en 2 meses regresaría al lugar donde ya había decidido afincarse para siempre. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él, una misión que apenas comenzaba a revelarse. Durante las largas jornadas en alta mar, con el Atlántico extendiéndose infinito a su alrededor, los recuerdos de las hermanas Wagner regresaron a su mente con una fuerza inesperada. El relato de aquellas noches de peligro y compasión, su valentía frente al horror, comenzó a entrelazarse con sus propios pensamientos sobre la humanidad, la solidaridad y el cariño desinteresado que él mismo había experimentado por parte de las hermanas durante su estadía en aquel convento. Se conmovía al pensar en la inmensidad de los gestos que había recibido. Él, un extranjero, un desconocido, era un amor puro, sin condiciones ni expectativas. Y al evocar la nobleza de las hermanas, Ramírez comprendió que solo podía devolverles ese cariño a través de lo que mejor sabía hacer, su arte. Sin embargo, no sabía cómo darle forma a esas ideas que comenzaban a gestar en su interior. Lo único claro era que debía ser algo profundo y que represente los sentimientos más puros. En su corazón empezó a germinar una semilla, una obra que honrara no solo a las hermanas Wagner, sino a todas las personas que, como ellas, habían elegido la bondad y el sacrificio. Lo cierto es que en su génesis más remota, la idea de Ramírez no tenía forma de misa. En todo caso, la cuestión giraba en torno a la compasión de, según sus propias palabras, algo profundo, religioso, que honrara la vida, que involucrara a las personas más allá de sus creencias, de su raza, de su color u origen. Que se refiriera al hombre, a su dignidad, al valor, a la libertad, al respeto del hombre relacionado a Dios, con su Creador. El Concilio Vaticano. El tiempo pasó y el origen de la misa criolla comenzó a entrelazarse inevitablemente con un evento sumamente significativo en la historia de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II, en 1963, bajo la presidencia del Papa Pablo VI, tomó una decisión revolucionaria: autorizar la celebración de la misa en lenguas locales, dejando atrás la exclusividad del latín que había imperado en sus celebraciones. Fue una apertura al mundo, un gesto de renovación que buscaba acercar la fe al corazón de las personas. En medio de ese contexto transformador, el padre Antonio Osvaldo Catena, quien había sido designado presidente de la Comisión Episcopal para Sudamérica, encargada de traducir los textos litúrgicos al español, jugó un papel crucial. Catena y Ariel Ramírez compartían una amistad que se remontaba a su juventud en Santa Fe, la ciudad natal de ambos. Fue en esa sintonía de cambios y sueños que las conversaciones entre ellos comenzaron a adquirir un tono especial. Ramírez ya había dado forma a la idea de una composición profunda y universal. Le confió a Catena su deseo de crear una misa que no solo estuviera en español, sino que incorporara los ritmos e instrumentos locales de su tierra. Catena, entusiasmado con la propuesta, lo impulsó a materializar su visión, alentándolo a componer una misa que reflejara el alma de los pueblos. En perfecta sintonía con los tiempos de cambio, Ramírez tomó la decisión de respetar la estructura tradicional de la misa católica, pero dotándola de un carácter único. Cada parte del ordinario sería interpretada con un ritmo diferente, inspirado en las diversas expresiones de la música local. El caire adoptaría la forma de una vidala, baguala.
El Gloria se llenaría de la energía del carnavalito jujeño. El Credo resonaría como una chacarera trunca. El Sanctus tendría la alegría del carnaval cochabambino. Y el Agnus Dei evocaría la calma melancólica de los ritmos pampeanos. A medida que Ramírez trabajaba en el boceto de su obra, Catena le presentó una figura fundamental, el padre Jesús Gabriel Segade, quien se encargaría de los arreglos corales. Junto a él, y con la colaboración de los sacerdotes Alejandro Mayol y el propio Catena, los textos litúrgicos fueron traducidos y adaptados al español. Lo que surgió de esas manos fue mucho más que una composición. Era un homenaje a la fe y a la humanidad, un puente entre lo divino y lo terrenal, donde los sonidos de las raíces argentinas se mezclaban con la devoción más profunda. La música de Ramírez comenzaba a tomar forma, pero también a construir un espacio donde la universalidad del hombre pudiera dialogar con su identidad y su espiritualidad. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Navidad nuestra. Lo que vino después fue convencer a los ejecutivos de su compañía discográfica, Philips, de que este proyecto no solo valía la pena, sino que su verdadera riqueza se hallaba en el mensaje que transmitía. Pero para los directivos del sello, la idea de una misa folclórica resultaba arriesgada, demasiado adelantada, casi vanguardista. Parecía un sueño imposible de materializar, pero Ramírez, fiel a su visión, no estaba dispuesto a rendirse. Para darle fuerza al proyecto, Ramírez eligió como voces principales a un grupo que se encontraba en ascenso y que se estaba consolidando como uno de los conjuntos más emblemáticos del folclore argentino, Los Fronterizos. Eduardo Madeo, el Negro Gerardo López, Julio César Isela y Juan Carlos Moreno aportaron no solo su talento vocal, sino también la mística que se necesitaba para darle vida a una obra tan ambiciosa. Si querés saber sobre la historia detrás de Los Fronterizos, te invitamos a ver su video, link en la esquina y en la descripción de este video. Para que el disco pudiera concretarse, Ramírez debía completar también el lado B del vinilo. Fue entonces cuando llamó a su amigo y compañero de tantos proyectos, Félix Luna. Luna no lo dudó ni un segundo. En casi una sola noche, con una complicidad creativa que parecía tocar lo divino, compusieron las 6 canciones que integrarían otra magnífica obra, Navidad Nuestra. Esta obra, que celebraba el nacimiento de Jesús en clave de ritmos folclóricos argentinos, fue un reflejo más de la alquimia que solo podían lograr juntos. Cada canción llevaba en sus notas y versos el eco de los paisajes de su tierra, en ritmos de chamamé, huella, vidala, chaya y taquirari, representando de forma magistral esta noble celebración cristiana. Ariel recordaría más tarde esos días con una mezcla de nostalgia y orgullo. Me llama el presidente de Philips hablándome de reeditar el éxito del disco de piano y charango con Jaime Torres. Entonces le cuento lo de la misa, pero él no sabía muy bien de lo que se trataba, salvo de una misa lupa. Me desafió: si podés asegurarme que esa misa venderá más de 2.500 discos, lo largamos. Con ese desafío en mente, la grabación comenzó en los estudios de Odeón. Con Los Fronterizos y la Cantoría del Socorro uniendo sus voces, trabajaron sin descanso para que el disco estuviera listo antes de Navidad. Finalmente, en octubre de 1964, la obra quedó terminada. Cuando el presidente de Philips escuchó la grabación por primera vez, su reacción fue un testimonio del impacto que tendría la misa criolla. Ramírez recordó aquel momento como si lo viviera nuevamente. Me llamó llorando: Ariel, hiciste una obra maravillosa. Estoy conmovido. Quiero felicitarlos a todos. A la huella, por las pampas heladas. La misa criolla y Navidad Nuestra atravesó océanos, cruzó culturas y tocó corazones en cada rincón del mundo. La misa criolla se convirtió en la obra más grande y significativa de Ariel Ramírez, un puente entre lo sagrado y lo popular, entre lo universal y lo profundamente argentino. Su mensaje de amor, fe y humanidad se reflejaba en cada acorde, en cada verso. Más de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo dan cuenta de su impacto, pero los números no alcanzan para explicar la emoción que despertó. Fue grabada e interpretada por diversos artistas alrededor de todo el mundo, entre los que podemos destacar al tenor José Carrera o a la gran Mercedes Sosa.
La interpretación de la misa criolla por Mercedes no solo conquistó audiencias, sino que también le valió un Grammy, inmortalizando aún más esta creación única. Aquella conmovedora historia que le contaron las hermanas Wagner, quienes poniendo en riesgo su vida ayudaron a los prisioneros de un campo de concentración nazi, representaron una lección de solidaridad y de amor incondicional que se convirtió en música. La misa criolla representa la riqueza cultural de los ritmos argentinos en concordancia con un canto universal a la dignidad humana, la fe y la esperanza. Y nos recuerda que no debemos esperar a que otro sea quien extienda su mano a quien lo necesite, sino ser nosotros mismos los que actuemos con amor y valentía, porque en cada gesto de bondad se construye un mundo mejor.